Noticias MBS con Carmen Aristegui. Uno de los ángulos de información más importantes de las últimas semanas sobre el tema de las casas es lo que pusieron a consideración del SAT. Un abogado y el representante en México de Artículo 19, Darío Ramírez. El abogado Luis Pérez de Hacha, especialista en temas constitucionales, administrativos y fiscales, doctor en Derecho por la UNAM, fue al SAT junto con Artículo 19 y fueron a preguntarle al SAT, fueron a pedirle al SAT que les diera información acerca de la explicación que dio la esposa del presidente Peña Nieto sobre la posesión de la Casa de las Lomas de Chapultepec, la llamada Casa Blanca de las Lomas de Chapultepec. Si usted recuerda, a raíz de la divulgación de este reportaje especial que llamamos La Casa Blanca de EPN, bueno, pues han surgido muchísimas cosas. Una de ellas, la postura pública, no solo de la presidencia y del presidente, sino de la propia esposa del presidente, que en un video, que a través de un video, pues dio una explicación de sus ingresos, de cómo la televisora donde trabajó mucho tiempo le pagó en efectivo y con una propiedad, y del conjunto de cosas que puso a la consideración pública para explicar por qué tenía en posesión esa Casa de las Lomas. Ahí mismo anunció, como recordamos hoy, que para evitar que se siguiera dañando a su familia, palabras más menos, ponía a la venta los derechos de adquisición que había convenido con el contratista del gobierno del Estado de México y del gobierno federal, el señor Juan Armando Hinojosa Cantú. Bueno, todo esto, entre otras cosas, ha tenido repercusiones importantes, no solo en términos periodísticos, con una presencia amplia en la prensa internacional y en la prensa mexicana, quienes se han ocupado del tema, sino también en el otro ámbito, en el ámbito en donde se le solicita formalmente a una autoridad hacendaria que se provea de más información sobre lo dicho por la esposa del presidente. El SAT le dio una respuesta a Luis Pérez de Hacha como abogado y a Artículo 19 con Darío Ramírez negativa a su solicitud, no les proporcionó la información que solicitaban. Aquí hablamos sobre el tema en su momento y en seguimiento al asunto está en la línea telefónica el abogado Luis Pérez de Hacha, porque tal como lo anunció, pues procedería en términos legales ante esta negativa de información, y estamos en ello. Luis Pérez de Hacha, para que nos cuentes, abogado, en qué va esta historia y qué ha pasado en las últimas horas. Buenos días y bienvenido. Buenos días, Carmen, gracias, un gusto saludarlos a todos. Ayer en la tarde presentamos la demanda de amparo en contra de la resolución del SAT que se negó a resolver este asunto. Estamos a la expectativa, entonces hoy ya cambiamos de vía, de que sea el Poder Judicial de la Federación quien nos resuelva y aclare cuál es la situación real de fiscal de la señora Angélica Rivera Hurtado. La pretensión del amparo es que el SAT proporcione, ¿recuerda qué, Luis Pérez de Hacha? Lo que pretendemos es que el SAT proporcione, más que nada ratifique la veracidad de la información fiscal manifestada por la señora Angélica Rivera en su declaración fiscal de impuestos correspondientes al año de 2010. Si recordamos, nosotros denunciamos o señalamos al SAT que había unas inconsistencias y esas mismas se las ratificamos ayer al juez de distrito que va a conocer de este amparo. Una de las inconsistencias es los valores, los precios manejados en relación con la casa que está en Avenida Palmas, no la que corresponde a la Casa Blanca. Esa casa de Avenida de las Palmas fue reportada en su declaración de impuestos por la señora en una cantidad de 42 millones, cuando en el registro público de la propiedad aparece con 27 millones. Uno de esos indicios son los que nos señalan que algo mal está en la declaración de impuestos. Y por lo tanto, partiendo de una presunción de veracidad que tiene la señora, de que goza la señora, más una presunción de inocencia, ciertamente, nosotros decimos al SAT, oye, algo no cuadra, por lo tanto, nada más tú
a partir de una información que ya es pública, ratifícanos que esa información es verdadera. Nada más, es lo único que estamos pidiéndole primero al SAT y ahora al juez. Ahora corresponde al juez evidenciar, aflorar cuál es la verdad de esta situación. Es un camino que va a tomar algún tiempo, pero va en la línea contraria de decir que se trata de un caso cerrado. No puede haber casos cerrados de este tamaño, de que sean tan emblemáticos, cuando precisamente, como señalabas hace un momento, es uno más de los grandes casos que, si bien son ilegales, también son amorales, Carmen. Es decir, hay una insensibilidad profunda en esto. De ese lado no nos corresponde a nosotros juzgarlo. Nosotros vamos por una vía institucional para que se nos diga cuál es la verdad en este caso. Focalizando el tema entonces, como dices, en la Casa de Palmas, no en la casa llamada Casa Blanca, porque efectivamente son dos propiedades, ambas en las Lomas de Chapultepec. La llamada Casa Blanca, esta casa que diseñó y construyó el arquitecto aragonés, con el acompañamiento y con las decisiones que tomaron tanto Enrique Peña Nieto como Angélica Rivera, según narró el propio arquitecto. Bueno, esa Casa Blanca, en posesión de la familia presidencial, digamos así, es una casa, una propiedad que en términos legales es propiedad del contratista Juan Armando Hinojosa Cantú. La casa de atrás, efectivamente, que es la Casa de Palmas, es la casa que Angélica Rivera identifica como su casa, y que en el registro público de la propiedad el documento indica que fue transferida por Televisa Talento S.A. A Angélica Rivera. Esa es la propiedad en la que ustedes le están preguntando al SAT si corresponde lo que declaró ella públicamente en el video de explicaciones, al tener los dos precios, los 42 millones de pesos reportados y lo que dice el registro público de 27. Es correcto. Ese es uno de los elementos que nosotros estamos preguntando. Porque con base en ese indicio, quiere decir que algo está descuadrado, Carlos. Y nosotros no nada más le estamos diciendo al SAT, es cierto que presentó, que recibió 130 millones de pesos por parte de X empresas televisoras, es cierto que se le retuvieron los impuestos, es cierto que manifestó tales valores de la casa de Avenida de Las Palmas, todo es cierto. En lugar de darle tantas vueltas legales, porque luego los abogados tenemos que irnos por esos derroteros para poder lograr nuestros objetivos, pero vayámonos a lo que es más práctico y más lógico, más sensato, Carmen. Si todo está correcto y todo es transparente, lo que procede es que nos digan simplemente si es verdad lo que está ahí plasmado. Así de fácil. ¿Y qué les contestó el SAT en su momento? El SAT contestó que no era competente, que no tiene facultades en la ley del SAT, y que por lo tanto no podía atender lo que le estábamos pidiendo. Evidentemente, primero, es la única dependencia de todo el gobierno federal, de todo el país, que tiene la base de datos de nosotros, es decir, de 38, 40 millones de contribuyentes. No hay nadie más en el país que lo tenga. Y segundo, no cabe duda de que el respeto del derecho humano de petición que nosotros ejercimos no está sujeto a ninguna condición, ni a ningún pretexto, ni a ninguna argucia legal. Se tiene que satisfacer ese derecho humano y por lo tanto nos tienen que dar respuesta. Ni modo que vayamos a la Secretaría de Gobernación, incluso ni al mismo secretario de Hacienda tiene esa base de datos. Yo creo que hagamos a un lado las argucias y que simplemente nos digan sí, punto, y ya quedamos satisfechos. Es más simple esto. Ahora pues tenemos que ir a un juez de distrito, aquí cambia de escenario y en el amparo sí se puede poner más interesante, y esa es la expectativa que tenemos nosotros, de que aflore la verdad, que ya se genera, se potencian los indicios de que algo no está funcionando adecuadamente, de que la información no fluye como debería fluir con la transparencia adecuada. Pues porque le están dando largas al asunto con puras argucias y pretextos legales. Yo creo que sí, el SAT tendría que reconsiderar su posición, o bien
también admitir que no se tiene la información, lo cual es mucho más duro y tiene implicaciones políticas muy serias, ¿no? Abogado Luis Pérez de Hacha, ustedes están recurriendo a la instancia judicial para resolver una petición, un derecho de petición, no un derecho a la información, porque podrían acudir al IFAI. Lo vamos a hacer en su oportunidad. De una vez, es bueno tu punto, porque ya Darío y yo desde un principio visualizamos cuál sería la estrategia de mediano y corto plazo. Lo que iniciamos el 15 de diciembre fue el primer paso. Ahora vamos por el segundo paso, que es este amparo, y de manera paralela, como un paso 2B, estamos ya diseñando para ejecutar la estrategia correspondiente al acceso a la información pública a través del IFAI. Es todo un tema muy interesante. Cuando se trata, la jurisprudencia de la Corte habla de que cuando se trata de personajes públicos y si le sumamos aquí la posible comisión de delitos, la protección de los datos personales se fractura sustancialmente. Entonces, por ahí vamos. Esa es la estrategia. Qué bueno que me lo preguntas, porque ya estamos por arrancarla. Pues estaremos siguiendo el caso, Luis Pérez de Hacha, de este ángulo que ustedes han tomado, que es el del acceso a la información, y en este punto específico de pedirle a la autoridad correspondiente que diga si sí o si no lo que se expuso públicamente como una explicación que incluyó datos fiscales por parte de la esposa del presidente respecto a una de las propiedades, que es la de Palmas, pues corresponde con la realidad o no, corresponde con lo que efectivamente presentó ante las autoridades fiscales, tal como lo narró la propia Angélica Rivera. Así que estamos en un proceso importante, precisamente de exponer o de hacer uso, mejor dicho, de hacer uso de las herramientas que la sociedad mexicana tiene para acceder a la información y para dar paso a conocimiento de información independiente, digámoslo así, sobre asuntos de interés público, como el interés público se indica claramente en este asunto patrimonial del entorno del más alto nivel en el poder en México. Así que estaremos, abogado, en comunicación para ver qué responde el Poder Judicial y lo que anuncias van a ustedes a promover también desde el IFAI para efectos de esta información de carácter fiscal que han solicitado al SAT, que ha sido negada y que ahora buscan vía amparo que les digan si sí o si no lo que planteó Angélica Rivera corresponde a la realidad fiscal de la esposa del presidente. Gracias, Luis, por estar aquí y estamos en contacto. Buenos días. A la orden, Carmen, gracias. Buenos días. Son las 8:38 en el tiempo del centro de la República. Tenemos el documento que fue el que presentaron a Aristóteles Núñez Sánchez como el jefe del SAT en su momento, en diciembre, 15 de diciembre de 2014. Y bueno, pues es la solicitud precisamente que hacen tanto Darío Manuel Ramírez Salazar como Luis Manuel Pérez de Hacha, hablando de, dando una justificación constitucional, soportados en el derecho de petición, pues para efectos de solicitar precisamente la confirmación o ratificación o corrección, como fuera el caso, de la información otorgada por Angélica Rivera en público a través de la explicación que vía un video que todos vimos expuso pues el tema de sus ingresos, el tema de sus contratos de exclusividad con Televisa y el asunto de la propiedad en Palmas que le transfirió en su momento Televisa Talento a la hoy esposa del presidente de la República. Además de lo que seguimos de cerca, de la Casa Blanca, que es la que está en Sierra Gorda, ahí mismo en las lomas de Chapultepec, en posesión de la familia presidencial.